tardes, buenas noches. Tengo el honor de presentar a nuestro autor del libro, un libro que fue creado por Víctor Gutiérrez, ofrecido a nuestro departamento, del cual él es un ex alumno, y a Scotia, y de esa manera nosotros pudimos generar este texto. Eh, Como yo les había dicho, son ediciones limitadas. Así que tienen el honor de tener uno de estos ejemplares porque Scotia, con su política eh, cero papel, no restringió mucho el número, así que ahora son ejemplares numerados. Bien, adelante, Víctor. Tienes el micrófono. Yo muy puntualmente voy a decir algo, ¿ah? Adelante, gracias. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y si bien el foco de esta presentación o de este diplomado en alguna medida es el uso de herramientas de inteligencia artificial, yo parto siempre mis presentaciones dejando en claro que yo las hago sin herramientas de IA generativa. El problema de la comunicación en proyectos está supeditado, por supuesto, al problema de la comunicación humana. Y quiero partir con una imagen que es un poco fuerte. Hace unos días nada más estuvimos recordando los 24 años del atentado a las Torres Gemelas. Y por increíble que pueda parecer, antes de ese día, la CIA sabía que había agentes de Al Qaeda que se estaban entrenando en Estados Unidos para pilotar aviones. Pero no compartió la información con el FBI, que es la agencia norteamericana que tiene que operar dentro del territorio, porque la CIA no tiene teóricamente operaciones dentro del territorio norteamericano. Esto estaba documentado en un libro de Lawrence Wright que se llama The Looming Tower. Entonces, el efecto que podemos tener con problemas de comunicación es incalculable. La clase de hoy, o la sesión de hoy, la titulo We Can Work It Out, porque pese a los desafíos que enfrentamos con la comunicación, son todos desafíos que podemos de alguna manera resolver. Y quiero partir con una cita de un dramaturgo inglés que se llama George Bernard Shaw, que dice que el mayor problema en la comunicación es la ilusión de que esa comunicación existió. Y esto nos pasa absolutamente todo el tiempo y en todo contexto de nuestra vida. Pensamos que dijimos algo, pensamos que nos escucharon y no nos escucharon. O viceversa, digamos, alguien, particularmente la esposa de uno, piensa que le comunicó algo a uno y no existió tal comunicación. Ahora, la comunicación por definición es transmitir señales en un código que es común al emisor y al receptor. Y nosotros en nuestro negocio, en nuestro mundo, estamos acostumbrados a que la comunicación es perfecta, porque las máquinas se comunican de manera impecable, tienen incluso mecanismos de validación del mensaje. Y si queremos, por ejemplo, ver una película en Netflix, usamos el control remoto y Netflix va a poner la película exacta que nosotros le estamos diciendo que ponga y no otra. Entonces, es bien curioso de alguna manera cómo nos acostumbramos a esto, pero se nos olvida que dentro de lo que somos los seres humanos, la comunicación es algo tremendamente subjetivo. Entonces, hay 4 desafíos que son permanentes en la comunicación humana, antes de entrar a usar ninguna herramienta en particular. El primero es que nuestros ojos generalmente o frecuentemente nos engañan. El segundo es que nuestro cerebro nos engaña. El tercero es que todo depende siempre del punto de vista. Y adicionalmente, como si todo lo anterior no bastara, nuestros prejuicios nos sesgan. Y esto yo lo voy a ilustrar con algunos ejemplos. Profe, le pido que rellene 2 minutitos, por favor. Profe. ¿Quién lo rellena? ¿Yo? Usted rellene 2 minutitos. Vengo en 2 segundos, que tengo que abrir la puerta. Ya, ok. Bueno, esta es una de las imágenes que tradicionalmente nos permite observar que nuestras percepciones nos engañan. ¿Ah? Que estas percepciones, por ejemplo acá, obviamente que esto está chueco, pero si ustedes tomaran la regla con milímetros, se darían cuenta que la imagen está perfectamente, son líneas absolutamente paralelas.
pero estas líneas paralelas no lo son. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un efecto visual. Entonces, el ojo nuestro, así como el oído, es muy fácil de poder engañar. En la comunicación, la Ya. percepción es una de las formas por las cuales nosotros nos comunicamos. A veces genera confusiones mayores porque escuchamos algo que no era lo que creíamos. Pequeño ejercicio que justamente antes yo le hice la broma a Víctor, a Eduardo Escalante, que él le estaba hablando con la IA y a través de eso hizo el video. Entonces, su esposa, quien yo conozco, que trabaja acá en el Senado, en Valparaíso, podría haber preguntado, ¿con quién estás hablando, Eduardo? ¿Ah? Entonces, y seguramente la voz de esa IA debe ser una voz muy atractiva, ¿ah? Como ha ocurrido con Scarlett Johansson, que traduce algunas películas de monos animados y obviamente ella también tiene una voz muy interesante. Adelante. El primer elemento que quiero señalar es cuando nuestros ojos nos engañan. Esta ilusión óptica ustedes la han visto. Si uno mira esto, uno ve que evidentemente las líneas horizontales no son paralelas. Sabemos que son paralelas porque hemos visto esta ilusión óptica y si lo queremos demostrar, simplemente basta con que eliminemos alguna de las líneas, dejemos solamente unos elementos y está clarísimo que las líneas horizontales son 100% paralelas. Del mismo modo, si miramos esta imagen, vemos ahí que hay una persona sentada en el borde de un edificio, de un cubo grande, lo que sea, pero si completamos la imagen y aparece esto, eh, pierde todo sentido y se convierte en una imagen escheriana, por llamarle de alguna manera. Y luego está este ejemplo maravilloso con el príncipe William, que claramente ahí está realizando un gesto ofensivo con el dedo medio hacia algunas personas, pero depende del punto de vista, porque en verdad lo que está diciendo es tráiganme 3 cervezas. Y finalmente, como otro elemento de riesgo en la comunicación, generalmente corremos el riesgo de caer en nuestros propios sesgos y nuestros propios prejuicios. Este ejemplo a mí me gusta mucho, aunque perdió validez un poco hace unos meses, pero yo lo sigo usando, me voy a enero de este año y sigue funcionando. Entonces yo les digo, pensemos en un varón, en un hombre, bueno, tenemos 4.000 millones de candidatos, más o menos. 76 años, bueno, lo acotamos a mucho menos. Nacido y criado en el Reino Unido, ya lo acotamos todavía más. Casado, divorciado, vuelto a casar, son todavía menos. Vive en un castillo, ya ahí sí que lo achicamos. Es rico y famoso a nivel mundial, chuta. Se va enangostando la posibilidad y es el rey. Bueno, obviamente vamos a pensar en Su Majestad el Rey Carlos. Y no es Charles. Pero Ozzy, hasta el último día antes de morir, calzaba todas las casillas. Sin embargo, nos fuimos todos a pensar directamente en Carlos y nadie pensó en Ozzy, porque no sé si uno puede decir Dios lo tenga en su santo reino, pero que paz descanse al menos. Entonces, todo esto es parte de la problemática que conlleva la comunicación. Como decía, la comunicación tiene 3 partes. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Y para comenzar a hablar de esto, vamos a hablar qué pasa cuando nosotros somos el emisor del mensaje, es decir, cuando estamos a cargo de las comunicaciones de un proyecto. Una comunicación eficiente es oportuna, es proactiva, es precisa y es completa. Y adicionalmente, y esta parte quizás puede ser la más difícil, debería ser también simple. Pero vamos por partes. La oportunidad en la comunicación lo es todo. Decir las cosas después que pasaron, bueno, todos somos generales después de la guerra, ¿no? Pero este cartel es muy bueno porque es un cartel en Australia, donde esta es la última tienda antes de 1.000 kilómetros de carretera abierta. Entonces, ahí es el momento para agua, comida, combustible adicional y cualquier cosa que necesites para hacer camping durante los próximos 1.000 kilómetros, porque si no ves eso, si no te enteras de eso, ya cuando se te acabe el combustible esperando una bomba de benzina, ya va a ser muy, muy tarde. Mientras más yo me demoro en comunicar dentro de un proyecto, más caro va a ser resolver los problemas. Es así de simple. Y en esto tengo un ejemplo muy, muy bueno del trabajo, digamos. Yo soy parte del equipo de Oracle,
y nosotros en Estados Unidos tenemos básicamente dos regiones de OCI principales que son Phoenix y Ashburn. Eh, por definición, hace un par de años se empezó a enviar a todos los clientes a Ashburn, y nosotros estábamos haciendo eso, digamos, con un cliente en particular se aprovisionaron sus instancias en Ashburn, y una vez que esto se aprovisionó, el cliente le dijo al jefe de proyecto, oye, pero ¿por qué me mandaron a Ashburn si mi cuartel general está en Phoenix? Nadie se preocupó en el momento correcto, antes de aprovisionar, antes de crear las máquinas en la región, de decirle al cliente, oye, tus máquinas las vamos a poner en Ashburn. Obviamente, y con justa razón, el cliente dijo, yo quiero mis máquinas en Phoenix derechamente porque voy a tener mejor latencia. Y hubo que deshacer todo lo que se había hecho en Ashburn y volver a hacerlo todo en Phoenix con el consiguiente gasto, insatisfacción del cliente, etcétera. Si esto se lo hubiéramos comunicado al cliente antes de empezar, le hubiéramos dicho, oye, tus máquinas van a quedar en Ashburn, no en Phoenix, nos habríamos ahorrado horas, esfuerzo y malos ratos. Ahora, claro, el punto en contra que decimos es, bueno, no puedo comunicar todavía por alguna razón, y sobre todo en nuestras culturas más latinoamericanas, si yo no comunico, dejo espacio para que lo que conocemos informalmente como el correo de las brujas o radio pasillo, se tome la comunicación. Entonces, es un riesgo no comunicar. Ahora, lo que yo puedo hacer si no tengo todavía la información completa para comunicar, lo que puedo hacer es el viejo y querido prometo prometer. Puedo salir adelante, puedo decir, oye, estamos enterados que hay una situación y la información oficial la vamos a entregar en 2 horas, en 3 horas, mañana, lo que sea. Eso siempre va a ser mejor que quedarse callado, porque si nos quedamos callados, la comunicación informal se va a apoderar. Luego está la comunicación, el segundo atributo de una buena comunicación es la proactividad. Proactivo es una persona que toma activamente el control y decide lo que va a hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Por oposición, reactivo, la definición de la RAE es que produce reacciones, una reacción es un significado químico. Entonces aquí yo me fui al inglés que dice actuar en respuesta a una situación en vez de crearla o controlarla. Hay comunicación, por supuesto, que siempre va a tener que ser reactiva. Cuando ocurra un evento, un issue, vamos a tener que reaccionar. Pero lo ideal es que nos anticipemos y que la comunicación sea siempre proactiva. Hay un principio de administración de proyectos con el cual yo me identifico plenamente, que es que si yo no administro el proyecto me va a administrar a mí. Es así de simple. Si yo llevo el proyecto, voy a tener una vida tranquila. Si yo no llevo el proyecto va a hacer lo que quiera conmigo, incluyendo fines de semana, trasnoche, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se extiende también a la comunicación. Si yo no administro la comunicación me va a administrar a mí. O sea, si yo no me hago cargo de informar cuando tengo que informar y cómo tengo que informar, me la voy a pasar después contestando el teléfono o contestando correos o yendo a dar cuenta porque no comuniqué las cosas de manera oportuna. El elemento clave en esta comunicación proactiva es tener un plan de comunicación, que es algo que nosotros podemos definir al inicio del proyecto. Y un ejemplo maravilloso de un plan de comunicación fue el que vimos durante la pandemia, que todos nos hicimos amigos de la doctora Paula Daza, más allá del signo político que cada uno pueda tener, porque sabíamos que ella sagradamente todos los días iba a estar dando el estatus de los contagiados, de los infectados y todo eso. Era un plan de comunicación, por supuesto que en una situación absolutamente crítica, pero era un plan de comunicación que cumplía. El tercer aspecto a cuidar es la comunicación precisa. Y aquí tenemos muchos más problemas hoy día de lo que había, por ejemplo, hace 30 o 40 años. Hoy día tenemos interlocutores que son diversos, tenemos canales de comunicación que tienen componentes múltiples, lo que estamos viviendo en este momento. Hace 20 años esto no existía, habríamos tenido que estar todos juntos en una sala, ustedes sentados, yo al frente moviéndome, proyectando, y era muy simple. O sea, la comunicación dependía solamente de un medio que era el aire para transmitir mi voz. Punto. Hoy día, para esto, cada uno está en su casa, cada uno está usando quizás un ISP distinto, hay computadores de por medio, micrófonos, audífonos, etcétera. Se complica.
La geografía también es otro factor a considerar y el, el peor problema de todos, los supuestos erróneos que aparecen siempre en la comunicación. Diversidad en los interlocutores, el primer elemento, y usemos un ejemplo muy simple, Kaby Lame, el influencer italiano que crea contenido, y Margot Robbie, la actriz, supongamos que ellos se quisieran comunicar, para empezar hablan idiomas distintos, ya tenemos un problema de entrada en la comunicación. Luego tenemos el canal, que para una comunicación, supongamos telefónica, va a ser el aparato codificador de uno de ellos, el medio, que en este caso incluye una fibra óptica transoceánica y dos compañías distintas de teléfono, y finalmente el teléfono del receptor. O sea, la cantidad de maneras en que esto puede fallar es enorme. En términos geográficos, Cavi está en Italia, tiene GMT más 2, mientras que Margot está en California, tiene GMT menos 7. Y cada vez más que estamos trabajando en proyectos de naturaleza global, la hora es un tema sensible. Porque no podemos, si nos llaman de la... A mí me han llamado de la India a las 3 de la mañana y a mí cuando me toca llamar, antes de llamar a alguien, miro en qué rango horario está, porque también hay que tener algún mínimo de respeto. Luego están los supuestos erróneos, que son un problema, el problema más grande, a mi entender, en la precisión. Y a mí me gusta ilustrarlo con una historia real, que se la van a encontrar después en el libro, y que es la historia de la polera rockera. Tenía un amigo con el que éramos compañeros en la universidad, mi amigo Rolando, que él, en los 90, él le pidió a una tía que iba a Gringolandia que le trajera una polera rockera y esas fueron sus palabras exactas. Tía, tráeme por favor una polera rockera. Y Rolando nos contó que la tía le iba a traer la polera y nos sacaba pica todos los días porque su tía le iba a traer una polera bacán. El problema es que la definición que él le dio a la tía fue tráeme una polera rockera y la tía le trajo eso, porque para la tía eso era una banda de rock. Eso es simplemente por el hecho de no acotar, no definir, no ser preciso. Él le puede haber dicho, tía, tráeme una polera de Van Halen o de Guns N' Roses, o por último de Poison, pero no, polera rockera. Ahí terminó un día rolando en el patio central de la Santa María usando la polera de los New Kids porque la mamá lo obligó, se la trajo a la tía, fin. Otro su ejemplo, un supuesto erróneo, es cuando una señorita invita a un varón a salir y le dice, eres bello como un elfo. Maravilloso, porque los que somos fan de Tolkien nos imaginamos a Legolas, entonces si me dicen que soy bello como un elfo, wow. El problema es que nunca más lo volvió a ver porque nunca supo que él era fan de Harry Potter, no del Señor de los Anillos. Entonces, bello como un elfo le estaba diciendo que era básicamente Dubi, o sea, tírate un calcetín para salvarte. Entonces, esto, que por supuesto que es una ridiculez en el contexto que lo estamos hablando, pero esta problemática ocurre de manera amplificadísima en las organizaciones, porque sobre todo cuando integramos múltiples organizaciones es aún peor, porque tenemos lenguajes distintos, léxicos distintos, conceptos distintos, acrónimos distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos suponer. La comunicación, otra de las virtudes que tiene que tener es ser completa. Y aquí los que tengan hijos en edad escolar deben haber sufrido esto más de una vez cuando llega un correo del colegio en el cual se dice algo tan escueto como se cita reunión para el miércoles 8 a las 8. Eso por supuesto que es una comunicación incompleta y empiezan a aparecer de inmediato las preguntas que son correos de vuelta y que obviamente van con copia a todos a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde, porque los colegios hacen reuniones indistintamente a las 8 de la mañana o de la tarde. ¿Es presencial o es remota? ¿Cuál es el tema? La asistencia es voluntaria y así sucesivamente. Todo esto, por supuesto, nos lo podríamos evitar si antes de enviar el mensaje lo revisáramos, nos hacemos la pregunta de qué preguntas va a generar este mensaje y si yo recibiera este mensaje sin tener idea del tema, ¿entendería de qué está hablando? O sea, pegarle una repasada, unos minutos, revisar la completitud del mensaje antes de enviarlo, puede ser mucho mejor que mandar un mal mensaje de manera apurada. A mí me gusta mucho, yo soy fan de la Fórmula 1 y este ejemplo del el tablero que se publica durante las carreras, para mí es un ejemplo superlativo de una comunicación completa. Tiene muchísima información, está apenas en un costado de la pantalla y muestra en qué momento de la carrera estamos, en qué posición está cada piloto, de qué escudería es, por supuesto los nombres o apellidos más bien de cada uno, quién tiene la vuelta más rápida, indicada con este relojito.
El interval indica que todos los tiempos que van hacia atrás son la diferencia de tiempo entre un piloto y otro, es decir, Russell está a 568 milésimas de Piastri. Esta letra indica con qué tipo de neumático están, medios, duros o blandos. Y finalmente, el que está en gris más abajo, sabemos que lamentablemente está fuera de la competencia. Todo esto en apenas un segmento de la pantalla, mientras estamos viendo a estos tipos ganar millones de dólares por andar a 300 o más kilómetros por hora, 1 hora y media. Simplificar, el último elemento. Esto que ustedes están viendo aquí no es una caricatura, no es algo que yo le pedí a la inteligencia artificial que me generara, sino que es una foto real de un lugar, de una herramienta de control, de una herramienta de información, de un lugar que pasó tristemente a la historia. Estoy hablando de la planta nuclear de Chernobyl. Básicamente, si tú miras eso, si cualquiera de nosotros mira eso, yo al menos no tengo idea de si las cosas están bien o si las cosas están mal. Es así de simple, no se me ocurre cómo alguien mirando así, de buenas a primeras pudiera saber cuál es la situación. Volviendo a la Fórmula 1, el año 2022 hubo un accidente en Silverstone en el cual Zhou Guanyu, piloto chino que corría en Alfa Romeo, terminó avanzando 150 metros de cabeza, no le pasó nada. Y en esta situación y en todas las situaciones críticas que ocurren en la Fórmula 1, la manera de informarle a todos los pilotos que pasó algo grave es algo tan simple como un pedazo de tela de color rojo. Nosotros muchas veces caemos en la tentación, por nuestra línea de negocio, de pensar que solamente podemos tener buena comunicación si disponemos de las herramientas más sofisticadas y caras que el mercado nos ofrezca. Y muchas veces la comunicación puede ser tan simple como el viejo y querido diario mural, como una página web, como una luz o como una bandera roja. A mí me gusta mucho a la hora de comunicar, cuando tengo que entregar reportes, sobre todo la lógica de los semáforos, que es universal. En toda, cualquier parte de la humanidad entiende semáforos y todos entendemos que si el proyecto está en red, estamos en un problema serio. Si el proyecto está en yellow, vamos por mal camino, y si está en green, bueno, todos felices. Y esto, básicamente con un código de colores, yo puedo puedo llegar a presentar la situación del proyecto en general ante la gerencia general de la compañía, y todo el mundo me va a entender, y después puedo, por supuesto, responder preguntas y puedo empezar a bajar el nivel de detalle y explicar todo. Pero si quiero dar una visión simple de lo que está pasando, un semáforo, la verdad es que sigue siendo una excelente eh, herramienta. Esto, por supuesto, cuando nosotros somos el emisor del mensaje. Pero por otro lado está, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos recibiendo, cuando estamos en el lado que recibe el mensaje? Aquí uno de los problemas es que no escuchemos, que es uno de los problemas genéricos que tenemos hoy en la sociedad, digamos. Y esto puede ocurrir básicamente por dos cosas, porque tenemos alguna limitación de escucha física y no nos llega el mensaje, un problema más simple de hardware, o escuchamos pero no registramos, y aquí estamos hablando de un problema más bien de software. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que yo corro si estoy participando en un proyecto, si estoy participando en una organización y no escucho? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, en términos de hardware, por supuesto en la presencialidad, porque en el trabajo remoto es un poco distinto, no usar audífonos o la vieja política de puertas abiertas. Cuando yo estoy inmerso en un equipo de trabajo y tengo un rol de liderazgo en un proyecto, eh, si bien puede ser muy interesante y seductora la idea de trabajar escuchando música, más aún lo es trabajar prestando atención a los sonidos del entorno, porque esto me permite a mí darme cuenta si alguien está diciendo alguna burrada, detectarlo de manera inmediata y no 2, 3 o 4 días después. En términos de software, ¿cómo resuelvo mis problemas de no escuchar? Buscando proactivamente la opinión de todos, incluso de los introvertidos, que no olvidemos que según estudios norteamericanos, eh, el 50% de las personas se identifican como introvertidas.
Por supuesto que siempre hay un grupo que es muy vocal y el cual va a decir todo lo que piensa siempre, y esto va a ser muy bienvenido quizás dentro del proyecto, pero también tenemos que buscar la opinión y las ideas de las personas que son más bien introvertidas. Y esto por supuesto que es un desafío. Y luego está practicar la escucha activa. Mm, y siempre yo le digo a mis equipos de trabajo que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace. Por definición, en un equipo de trabajo no pueden haber preguntas tontas. No puede haber ninguna pregunta que se califique como tal. Si yo quiero preguntar algo que quizás podría ser una brutalidad, voy a partir diciendo, oye, quizás voy a preguntar una tontera, pero voy y la pregunta. Y bueno, y cuando hablamos de escucha activa, este es un concepto que viene de Stephen Covey, un hombre de negocio y conferencista norteamericano, autor de este libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que vendió millones y millones de ejemplares. La escucha activa es un principio en el cual yo escucho a la persona prestándole toda mi atención y luego reformulo con mis propias palabras lo que esta persona me dijo, y el emisor valida lo que yo le estoy diciendo, si es o no es lo que él me quiso decir. Y así yo puedo ajustar hasta que el emisor esté satisfecho. Este principio de escucha activa se contrapone a la conversación en la cual yo estoy esperando a ver qué dice el otro para tomar la conversación o para responderle con un a mí me pasó lo mismo o lo que sea, donde no estoy realmente escuchando, sino que simplemente estoy esperando mi turno para hablar. La escucha activa, cuando estamos a cargo de un proyecto, es tremendamente importante porque nos permite entender qué es lo que está pasando y qué es lo que le está pasando a los demás. Otras cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de comunicación son que la comunicación, si entre las personas por sí misma es difícil, en las organizaciones lo es aún más. El ejemplo clásico es cuando nosotros estamos trabajando, ya sea como clientes o como proveedores para otra organización. Y aquí el ejemplo más tristemente célebre es el de la explosión del Challenger el año 1986, en el cual el fabricante de los cohetes de combustible sólido sabían y le informaron a la NASA que estos cohetes tenían un problema con temperaturas bajo cero, y sin embargo la NASA, aún sabiendo esto, no quiso tomar acciones, sabiendo que había, durante la noche previa al despegue, la temperatura había estado bajo cero, que los cohetes de combustible sólido iban a presentar problemas, ellos decidieron seguir adelante igual. Está también dentro de una misma organización los problemas de comunicación entre los departamentos. Nosotros que estamos en informática sabemos que nuestros objetivos son totalmente distintos de los de marketing, por ejemplo. Y a nosotros nos importa que el proyecto salga a la calle cuando esté probado convenientemente, y marketing quiere que salga ayer. Dentro de un mismo departamento también podemos tener problemas. El equipo de análisis o el equipo de desarrollo va a querer una cosa, el equipo de testing va a querer otra. Y por supuesto, dentro de lo que son hoy día los equipos distribuidos, por ejemplo, la universidad, podemos tener problemas de comunicación entre Santiago y Valparaíso, y qué decir de una compañía de naturaleza global, con equipos en todo el mundo, los problemas de comunicación nuevamente se multiplican exponencialmente. La comunicación, además, tiene diversas modalidades, donde hay una comunicación que puede ser pasiva, en la cual esta está disponible en una base de datos, en una página web, y la persona a la que quiero llegar tiene forzosamente que ir a buscarla, versus una comunicación activa, en la cual yo, que quiero hacer llegar el mensaje, envío un correo o hago una reunión o otro, lo cual impide que el destinatario no pueda recibirla, digamos, me asegura la recepción. Yo tengo que elegir. Hay cosas que en las organizaciones grandes, lo que se llaman los all hands, que el presidente se dirige a todo y hay que escucharlo forzosamente, versus otros que simplemente se manda un correo o ni siquiera se sube a una página web y el que quiera lo ve y el que no quiera no lo ve. También dentro de la comunicación tenemos que considerar lo que es la cardinalidad, porque lo podemos hablar personalizadamente de uno a uno, que sigue siendo la manera más cara, digamos, pero al mismo tiempo la más valiosa que tiene la comunicación humana, versus una comunicación de uno a mucho, en que yo estoy hablando en este momento y tengo acá una cantidad de personas a la que me estoy dirigiendo. Esto es más masivo. Para complicar todo aún más, hoy día tenemos múltiples herramientas, donde yo puedo hablar de nuevo, uno a uno, cara a cara,
o puedo hablar como estoy en este momento a través de una videoconferencia, puedo agarrar el teléfono y llamar a alguien, puedo mandar un correo, o puedo usar alguna herramienta de mensajería instantánea. Y esto ha sido un salto gigantesco, digamos, en múltiples dominios. ¿A cuántos de nosotros para el día de nuestro cumpleaños ya no nos llaman? Nos llega un saludo por Facebook o un mensaje por WhatsApp, a lo más un audio, pero ya ni siquiera ni para tu cumpleaños te llaman. O sea, a mí todavía me llaman unos cuantos, pero yo llamo, pero esto de las herramientas ha cambiado y generacionalmente los chicos, los adolescentes hoy día no llaman por teléfono derechamente, no se atreven. Incluso yo llegaba a pensar que lo consideran una falta de educación. Entonces, solamente se comunican por distintos canales de mensajería de Instagram o, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, WhatsApp. Para ir un poco cerrando la idea, Simon Sinek, que es un escritor inglés, señala que todo, absolutamente todo lo que hacemos es comunicación, incluso, incluso guardar silencio. El silencio por sí mismo también es una manera de comunicar, y aquí está el viejo: si no tienes nada bueno que decir al respecto, mejor guarda silencio, o la cita de Shakespeare en Otelo cuando señala que somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras. Una vez que dijimos algo, no tenemos manera de traerlo de vuelta. A ese respecto hay una otra historia que también está en el libro, que es una triste anécdota, relacionada con cuando yo trabajaba en el Banco de Crédito de Inversiones y cuando se estaba implementando, o sea, entregando a público la torre telefónica. En esa época estaba vigente lo que se llamaba la guerra de los carriers, donde cada compañía telefónica ofrecía un servicio de larga distancia, y para esto tenían un número insignia. Entel tenía el 123 y Telefónica tenía el 188. Eh, las oficinas del Banco de Crédito de Inversiones donde yo trabajaba tenían un número de 3 dígitos correlativo, y el BCI iba a poner una oficina a los pies de la torre telefónica, y quiso el destino que el número de esta oficina fuera el 123, un número interno que no es visible a público, no está publicado en ninguna parte, da lo mismo. Pero el ejecutivo comercial del BCI tuvo a bien comentarle esto como una humorada a su contraparte de la telefónica, el cual de inmediato exigió que la oficina tuviera el número 188, lo cual implicó para toda la gente informática una cantidad de trabajo extra porque los números eran correlativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay veces en las cuales uno no necesita entregar cierta información. En este caso, que era un dato absolutamente interno, no tenía ningún sentido. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué monos pinta la inteligencia artificial en esto? Y cuando me invitaron a dictar esta charla, empecé a pensar cómo lo articulo, y la verdad es que me simplificaron bastante la vida, porque me llegó hace apenas unos días un correo a través de LinkedIn de esta persona, donde me dice que es parte del equipo de una firma global de auditoría, asesoría, bla, 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 y que me quiere invitar a conocer cómo podemos apoyar a la universidad con soluciones personalizadas para potenciar su crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en la universidad tengo un rol de profesor de jornada parcial, tengo menos poder de decisión que nadie, o que todos más bien. Claramente esto fue un mal uso prospectivo de la inteligencia artificial para comunicarse. Yo creo que es una herramienta muy potente, pero hoy día, por ejemplo, entregarle estas tareas es un error, porque yo ya me quedé con la sensación de que esta persona y su organización no tienen ni idea de lo que están haciendo, derechamente. Entonces, ¿cómo podría usar de manera correcta la inteligencia artificial para buscar clientes? Bueno, utilizarla para encontrar datos candidatos, pero realizar un análisis con inteligencia humana para seleccionarlos. Porque una vez que yo lancé el mensaje, una vez que yo intenté la comunicación, eh, si no logro un resultado apropiado, correcto, lo más probable es que queme ese camino, que queme ese puente, que luego no pueda volver a usarlo. La vida, si bien nos da muchas oportunidades, a veces en algunas cosas particulares nos da solo una. Cuando queremos vender, cuando queremos comunicar, muchas veces basta una mala comunicación para cerrar la puerta. O sea, hoy día nos suena el teléfono y es para decirnos algo que nos quieren vender, teléfono bloqueado, canal cerrado. Van a conseguir otro, por supuesto, pero... Entonces, aquí
Esto, a mi gusto, debería ser y debería conllevar una parte y un proceso de inteligencia humana antes de comunicar. Ahora, sí, yo le compro los boletos a las herramientas de inteligencia artificial agéntica o agentic AI, como le llaman en Gringolandia, y aquí yo creo firmemente que cuando se produce una determinada situación, cuando se cruzan ciertos umbrales, yo puedo mandar mensajes automatizados en ese momento, sí. Cuando el ticket que estoy buscando para ir de vacaciones con mi familia a Disney bajó abruptamente de precio, sí, ahí me interesa que me llegue un mensaje de manera inmediata. O cuando el repuesto que necesito para arreglar el auto finalmente apareció, también que me llegue un mensaje, pero que me da lo mismo que me lo manda una persona, me lo manda un robot. Pero ahí es cuando. O el eterno problema de que las horas médicas no hay, porque los doctores tienen más trabajo que nosotros. Entonces, ok, se despejó una hora, sí, que la gente de inteligencia artificial me haga llegar de manera inmediata un aviso. Ahora creo que me salté tres pueblos, pero ¿ustedes están familiarizados con el término de inteligencia artificial agéntica o estoy hablando algo nuevo? Pido retroalimentación, por favor. Mejor feedback. Ya. Sí, para mí es nuevo. Sí, para mí también. Ya. Para mí Ok, también. porque con lo que estamos familiarizados hoy día son con los modelos de lenguaje, ¿cierto? Con los grandes modelos de lenguaje que yo le pido algo, qué sé yo, ya, y me va a construir algo. O con las herramientas que me permiten a mí hacer clasificaciones, selecciones, buscar patrones. Eso todos lo conocemos, pero ahora hay elementos también de inteligencia artificial que se llaman agénticos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de hacer cosas, tienen capacidad de gatillar acciones, son agentes. El nombre, para uno que vio Matrix, el nombre no puede estar peor elegido, pero no lo puse yo. Esos son agentes de inteligencia artificial que cuando se producen determinados eventos, gatillan acciones específicas. ¿Mm? A eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial agéntica. Es una inteligencia artificial ejecutiva con capacidad de hacer cosas. No como Terminator, de ir a agarrar una pistola y matar a John Connor, pero sí de enviar un mensaje o tomar una reserva incluso, pedir una hora médica, etcétera. Cualquier proceso automatizado que yo le enseñe lo va a poder hacer cuando se cumplan, por supuesto, determinados umbrales. Entonces, yo creo que la comunicación dentro de un proyecto usando inteligencia artificial, si es el modelo agéntico, yo puedo descansar en ella, voy a inventar. Estamos enfrentando un riesgo, estamos esperando una determinada situación y si este umbral se cruza, yo necesito que en ese momento, y me da lo mismo la hora que sea, se gatillen estos mensajes a toda esta lista de personas. Yo podría tener una persona trabajando un operador 24/7 para hacerlo, o podría tener un agente programado que lo haga y que detecte esto y gatille esto automáticamente con un agente de inteligencia artificial. Entonces, estas herramientas, yo creo que para lo que nosotros buscamos de comunicación en proyectos, son, no sé si la panacea, pero van a ser de gran ayuda. Creo que estamos, si no me equivoco, Lucho, me dijiste 40 minutos, ¿estamos en los 40 minutos o me adelanté? Cuéntame tú. Estamos bien, Ya, pero puedes perfecto. continuar unos minutos porque tú efectivamente empezaste a 8:45 por el Ah, atraso ok. inicial. ¿Ah? Así que Ya. adelante, por favor. Sí, no, es que yo ahí lo que tenía es eso, entonces no sé si quieren abrir directamente el espacio para las preguntas o si quieren que me devuelva alguna de los slides y que quieran revisar algún concepto más a detalle. Víctor, una de las cosas muy valiosas que tú tienes es tu trayectoria, que la escribiste en tu libro. Y yo espero que todos lean el libro, ¿ah? Pero de hecho uno de ustedes me Yo dice, ya llevo también. 30 páginas, profe, ¿ah? Ya llevo 30 páginas. Pero no, a veces la gente no tiene tiempo para leer los libros. Y pucha, qué bonito contar con el autor, porque además los planetas en algún momento se alinean. Tú llegaste en esta invitación justo asociado a comunicaciones. ¿Ah? Entonces, y el libro era de comunicaciones y de proyectos. Y tú tienes una experiencia gigantesca en todos estos años.
de lo que ha sido el proyecto, y si bien es cierto, a lo mejor hay algo de lo que tú nos podrías mencionar, eh, sí están, Sebastián Zaneta es justamente quien nos comentó muy positivamente. Hay cosas que a veces son un derivado del libro mismo, y en otra es reiterar algunos contenidos, ¿ah? Eh, Porque el proyecto es comunicación, y tú lo dijiste muy bien hace un rato. O no, o yo manejo el proyecto, yo manejo las comunicaciones, o ellas me manejan a mí. Y esto último que mencionaste sobre la IA, eh, mi hija es gerente de comunicaciones en una empresa canadiense, que no es Scotia por si acaso. Y justo ella venía de otra empresa que era Noruega, y ellos prepararon comunicados ad hoc en el caso que les ocurriera algo, pues ellos estaban haciendo inversión en la zona mapuche y les quemaron 45 camiones. Entonces, ella me contaba que ella tenía los comunicados preparados, porque ¿qué haces tú en ese momento? Ojo con los incendios en la zona mapuche, porque hay un tema de seguros y hay un tema de aplicación de la ley. Entonces, si tú sales diciendo las palabras equivocadas, la empresa de seguros te dice, yo no le voy a pagar nada. Yo no le pago nada, porque usted mismo reconoció que este era un atentado y los atentados van por otro carril. Entonces, ella, cuando apareció esta cosa y había que rápidamente salir a decir qué pasaba con los 41 camiones, 45 camiones, los demás le decían que era una bruja, porque ¿cómo se había puesto en ese caso? Y ella decía, pero es natural que algo nos podría ocurrir. Nunca pensaron que iba a ser algo tan recontra requete grande. Eh, Porque ellos estaban levantando torres solares, torres de viento, que aparentemente no tenían nada que ver con, pero estaban dentro de un terreno complicado, ¿no? Dentro de una comunidad, como le llaman. Claro, bordeando una comunidad y Mm. entonces, a veces, por ejemplo, como les digo esto, o sea, imagínate lo que es quemarte 45 camiones más las torres, weón. Y a todo esto, como, insisto, no tenía nada que ver con el conflicto mismo, pero estaban en ese lugar. No, o sea, de hecho, es parte de lo que es el plan de comunicación, y por eso a mí me gusta tanto el concepto de tener un plan de comunicación, es conocer al principio del proyecto quiénes van a ser los receptores de los mensajes, cuándo yo voy a comunicar, cuándo no voy a comunicar y cuál es el protocolo de escalación que voy a tener. Eso, si yo espero a tener la necesidad de comunicarlo para definirlo, ya perdí. Lo que tú describes muy bien, o sea, si en el momento que te quemaron los camiones, recién ahí te pones a pensar, ¿qué es lo que voy a decir? Ya fue tarde, ya, pero tú te anticipas y tú sabes y tienes definido, ok, quizás no vas a saber antes que te van a quemar 45 camiones o que te van a quemar camiones, pero ¿cuál va a ser tu plan de comunicación en el evento de que ocurra algo indeseable? Eso tú Bueno, en lo ese tienes que tener, sentido, dale. disculpe, también en ese sentido, Víctor, hay que tener claro y definido quién emite el mensaje en determinada situación. Es muy Por clásico que supuesto, cuando la empresa grande, banco, instituciones públicas, etcétera, cuando ocurre algo inesperado, es saber quién puede dar la comunicación oficial. Y eso generalmente está o en una gerencia de comunicaciones, como dices tú, o en un gerente comercial, o a quien él designe, para evitar es de que los correcto. empleados salgan diciendo cualquier comentario, mira, pasó que se tiró alguien al tren, no sé, y No, y para que uno se tiene que maneje tener bien. claro que uno no es. O sea, primero, uno tiene siempre que decir que uno no está hablando en representación de, y al menos yo, digamos, no puedo de ninguna manera arrogarme el derecho a hablar en representación de la empresa de la que formo parte. Yo solo puedo hablar a título personal. Tengo poder de comunicación, sí, por supuesto, de determinadas situaciones dentro de mi organización, pero de ahí hacia arriba todo tiene que seguir siendo los conductos regulares, tanto en términos de la persona que comunica como de la forma del mensaje. O sea, nosotros, yo soy parte del equipo de Oracle, nosotros no.
hasta las presentaciones tienen que seguir un formato específico definido de una paleta de colores, y cuando esto cambia te lo más, y todos tenemos que seguir esas reglas. Fin. O sea, no es negociable, no es conversable, no es discutible, y si hay que comunicar cualquier otra cosa, la pregunta que yo hago es, yo voy con mi jefe directamente y digo, oye, hay que comunicar esto para arriba, y él verá cómo lo escala para seguir los conductos regulares, porque no vayas a hacer tal de comunicar algo hacia el exterior sin tener los privilegios o los permisos. Distinto es, por supuesto, cuando nosotros estamos a cargo de un proyecto dentro de la organización o lidiando con gente fuera de la organización, pero en un entorno definido y conocido. Yo con esas personas, por supuesto, puedo tener estos canales definidos previamente. Ahora, si yo, por naturaleza del directorio del proyecto que levanto al principio, te voy a inventar, está en el caso supremo de escalamiento, que tengo que llegar hasta el gerente general de la empresa cliente, yo por supuesto que esto lo voy a discutir antes con mi equivalente en mi organización que está a ese nivel, para ver si yo lo voy a acceder a él directamente o si voy a triangular a través de un par u otra figura. Pero eso yo tengo que verlo al principio del proyecto, cuando yo establezco el directorio del proyecto, cuando yo establezco el plan de comunicación. Porque de nuevo, si espero hasta necesitar la comunicación en la práctica para ponerme a definir esas cosas, ya perdí como en la guerra. Sí, y fíjate que a veces también el tema de la comunicación organizacional, yo lo que lo mencioné anteriormente era un proyecto, ¿ah? Por eso que uno puede decir, bueno, un caso, no, el tipo levantando un proyecto enorme, noruego. Y otro que les pasó también fue en el norte, porque en los proyectos que tienen que ver con temas ambientales, hoy día la situación es bien complicada también desde el punto de vista legal. Entonces, lo, ellos trabajan, imagínense, son noruegos, trabajan desde Santiago, se le ocurre algún momento tirar un cable, porque cuando tú tiras todos estos generadoras de electricidad por viento o por sol, resulta que después tenés que tirar un cable. Y el cable, los tipos dijeron, mire, aquí el punto X, el punto Y, la línea más corta, estamos en el desierto, en este caso era en el norte, es la línea recta. Y pasaba por arriba un cementerio indígena, weón. Y el proyecto siguieron avanzando, y levantaron toda la postación, y de repente sale la comunidad diciendo, momentito, aquí a los muertos no los pueden tocar, pero si no lo está, oye, ya están muertos hace un montón de tiempo y lo que estamos tirando es un cable por arriba. Sí, pero no pueden pasar por acá. Y ojo, el permiso ambiental, regulación ambiental, está por ese trazado. Entonces tú decís después, bueno, lo cambio. ¿Cómo que lo va a cambiar? No, po, no se puede cambiar, porque este es el permiso. Usted dijo que pasaba de esta manera. Claro, se hizo de Santiago la cuestión, línea recta, desierto, no hay ningún problema de ajo, pero hay problema. Entonces, y las comunidades habían avisado que a ellos no fuera a hacer cosa que pasaran por arriba del cementerio indígena. Y pasaron por arriba. Bueno, el cuento corto, el proyecto está parado. Y son millones de dólares que no entran en producción, porque, insisto, después uno dice, bueno, corrámoslo. No, 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 no. La regulación da por ese lado. Todo de nuevo. Sí, efectivamente. Entonces, por eso, cuando yo digo al principio que hay que ir a buscar las opiniones, incluye por supuesto eso, digamos. Hay, sobre todo hoy día, en proyectos de esa naturaleza, cuando hay entes públicos involucrados, la complejidad interorganizacional aumenta todavía más. Y no entré a hablar de las diferencias culturales. El tema, por supuesto, da para mucho. Esto, con suerte, es un par de pinceladas nada más, pero buscando darles una suerte de visión de distintos nuevos problemas con los cuales se van a enfrentar o se pueden enfrentar cuando estén comunicando proyectos, sobre todo proyectos de gran envergadura. Ahora, la problemática no cambia mucho, siempre es la misma. Lo que cambia generalmente es la escala, y lo que cambia generalmente también es el monto del daño asociado por la comunicación inoportuna, que en un proyecto chico, claro, van a ser miles de dólares,
pero en un proyecto grande van a poder ser millones de dólares. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que, como jefe de proyecto sobre todo, no subvalorar la importancia que tiene la comunicación humana asociada al proyecto. Ese yo creo que si me quiero me quiero quedar con una idea fuerza, los problemas de comunicación, y esto es algo que no se me ocurrió a mí, digamos, leí hace un par de semanas un libro de Henry Petroski, un ingeniero calculista norteamericano que estudió casos de falla en grandes proyectos gringos de ingeniería, y él anticipaba en 1984 que los grandes problemas iban a seguir siendo originados por comunicación. Es una de las causas raíz de los problemas en ingeniería, la comunicación entre las personas, la comunicación humana. Y 40 años después esto sigue siendo exactamente igual. Tenemos una gama de herramientas más avanzadas para comunicarnos, más instantáneas, más económicas, pero el problema de fondo no se ha resuelto porque el problema no pasa por el canal, el problema pasa porque esta comunicación, de nuevo, es subjetiva, y lo que para una persona significa una cosa, para otra persona va a significar otra. Y mientras yo no asegure que las dos partes, emisor y receptor, tienen un lenguaje enteramente común, los problemas van a seguir ocurriendo. Oye, Víctor, estudiantes, participantes, nosotros no le llamamos alumnos a ustedes, le llamamos participantes, ¿no? Entonces, cuando usamos esa palabra nos referimos a ustedes. Una máxima, y que yo creo que a ti también te ha pasado, y queremos transmitirle toda esta experiencia a ustedes, yendo más allá de, oye, qué es lo que dice el manual del PMBOK en un aspecto determinado, pero uno gana parte de la plata o prestigio, al menos, cuando tú vas a una organización, observas algunas cosas y te piden un comentario. Entonces, hay una máxima que uno puede decir, ¿ah? Eh, y es, oye, aquí hay un problema de organización, hay un problema de comunicación. Oye, y los tipos te van a quedar mirando así como, este tipo es un genio, weón. Llegó aquí, estuvo 2 horas y nos dice que nuestro gran problema es la comunicación. Y esa cuestión, oye, ese es caballo ganador porque siempre van a haber problemas de comunicación. Entonces tú caes como un tipo súper inteligente, etcétera. Y basta que tú tengas un pequeño listado de tips y te vayas a dar cuenta de que en realidad los tipos cumplen con todo, con una serie de problemas que ya uno con un poco de experiencia sabe que esta cuestión en realidad es así aquí y en muchas otras partes. O ¿Ah? sea, a mí me ha sorprendido. Tú sabes, yo partí trabajando en banca, y la idea que yo tenía de cómo iba a funcionar esto era muy distinta a lo que era en la realidad. Después trabajé en una telco grande, en Entel, trabajé en consultoras internacionales, en Accenture, en consultoras locales, Kyberno, en HP, ahora en Oracle, y los problemas son los mismos. O sea, y uno pensaría que, oye, Oracle es la empresa de tecnología más grande del mundo, esto lo tiene todo resuelto, los mismos problemas que te encuentras en absolutamente todos lados. Y de nuevo, y si tú cerráis los ojos, tiráis el dardo y decís problema organizacional o problema de comunicación, le vais a chuntar el 80% de las veces. O sea, y es así. Entonces, no depende del tamaño, de la complejidad. O sea, más aún, los problemas son mucho más complejos, pero también tienen determinadas costumbres y hábitos dentro de las organizaciones que ayudan a resolver parte del problema. Se generan otros, por supuesto. El trabajar en una multinacional 24/7, follow the sun, tiene desafíos. Yo, pese a que llevo 15 años acá, todavía no logro entender y dominar el acento de mis colegas que viven en la India, pero creo que hoy día los entiendo mejor que cuando empecé. Pero Bien. Oye, son 8:45, habíamos empezado 15 minutos más tarde, así que nuevamente le damos un aplauso a Víctor, le damos el agradecimiento por haber yo, podido compartir su libro. ¿Ah? Yo Y, para terminar, ¿ya? que a mí me gusta, tú sabes, yo siempre cierro Sí, mis presentaciones con dos cosas. La primera es, hay una película de dibujos animados del año 99 que se llama The Iron Giant, que habla precisamente de los problemas de comunicación muy, muy, muy simplificados y cómo se pueden buscar desde los elementos más simples lograr resolver este problema. Y hay un sociólogo chileno, Rafael Echeverría, que es muy respetado, autor de la ontología del lenguaje, que señala que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan, porque decir y escuchar son fenómenos diferentes. Y ahí está el kit
el kit del asunto. Bueno, yo soy Víctor Gutiérrez y ahí los que quieran mantenerse en contacto conmigo, el QR los lleva a mi LinkedIn y ahí yo estoy frecuentemente posteando contenido precisamente de habilidades blandas, comunicación, casos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues espero que lean el libro, que lo disfruten. Si tienen algún comentario, ya sea positivo o negativo, siéntanse con plena libertad de hacérmelo llegar y espero que me inviten al evento presencial de enero y ahí si me invitan yo voy a ir premunido de mi lapicito y lo firmaré para los que así lo Por deseen. supuesto que estás invitado, si Dios quiere, y no hay vaguada porque la vaguada echa a perder. Los que vivimos aquí en la zona del paraíso sabemos que de repente nos aprontamos y aparece la vaguada, ¿no? ¿Ah? Así que bueno, te damos las gracias, Víctor. Te decimos que tengas un buen pasar en este viernes y este día que ya comienza. Y nuevamente, unas tremendas gracias. Esperamos verte en enero en presencia. Con ¿Estamos? mucho gusto. ¿Listo? Bien, pues. Chao. Chao. Nos vemos, chao, chao. Ya, chao. Chao, Buenas gracias. noches, Ya. Muchas un gracias. gusto. Ya. Buenas Buenas Vamos a noches. hacer noches. lo siguiente. Vamos a volver un minuto para las 9 a la última pequeña tanda. ¿Ah? ¿Estamos? Ok. Ok, Ya, profe. Ya, profe. ya. Ok, descansemos. Ok. Ya, gracias.